Gracias, Andrea Calderoni. Una vez más, la libertad de expresión está siendo amenazada y obviamente esto nos preocupa a quienes tenemos la tarea, yo diría, la obligación de informar al auditorio. Por eso, esta tarde me da mucho gusto recibir aquí, en el estudio de Índigo Noticias de 1 a 3, a José Antonio García. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. José Antonio, muy buenas tardes y muchas gracias. Juan Francisco, encantado de estar aquí contigo en tu espacio y en tu cabina. Al contrario, esta es la casa de ustedes. Un ministro, José Antonio, un ministro de la Corte, Juan Luis Gutiérrez Alcántara, el ministro, presenta un proyecto que dice el ministro, que defiende a las audiencias, pero no es así. Pero vamos por partes. Primero, me gustaría preguntarle, José Antonio, ¿cuál es la experiencia de este ministro, de acuerdo a lo que ustedes saben, para que presente este proyecto? Bien, mira, primero te comento, el lunes pasado hicimos una conferencia de prensa, que por cierto, en la conferencia mencioné que es Gutiérrez Alcántara y es González Alcántara, el ministro, fue un error nuestro. Pero, ¿cuál es la experiencia? Bueno, él es ministro de una de las salas de la Corte y lo que está resolviendo es un amparo presentado por una asociación, entiendo yo, de defensores de los oficios o de no sé bien, que este amparo viene en contra de la ley, de la reforma a la ley que se hizo en el 2017. En el 2017 lo que hizo el Congreso fue legislar y reformar la ley del 2014, en donde ya querían imponernos este tipo de censura. Esto es el que separemos las noticias claramente de la información e inclusive de la propia publicidad. Y también, por supuesto, en donde ya nos estaban imponiendo que los códigos de ética se quedaban sin efectos, nuestros códigos de ética que tenemos en la radio y televisión quedaban sin efectos, y nuestros defensores que tenemos también sobre las audiencias también quedaban sin efectos. Ahora, lo que iba a hacer es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no dejemos de ver que es un órgano del Estado, iba a emitir los lineamientos, que no son más que regulación sobre los medios de comunicación, sobre la radio y la televisión mexicana, iban a poner los lineamientos para regular los contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, y además iban a nombrar también el instituto, que sigue siendo un órgano del Estado, iban a nombrar a los defensores de los oficios, a los defensores de las audiencias, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, más regulación a los contenidos de la radio y la televisión. Primero, imponernos un formato rígido, que por supuesto que tú que eres conductor de noticias, que eres comentarista, que eres periodista, pues te cuesta trabajo, o sea, tendrás que interrumpir tu programa cada minuto o cada 30 segundos o para que puedas diferenciar de lo que es la opinión de la información. Totalmente ridículo. Pero además, voy más allá, Juan Francisco. Lo que yo no entiendo es cómo el Pleno, o bueno, no el Pleno, sino la Sala de la Corte, considera que nuestras audiencias no tienen el discernimiento para poder entender de lo que es una opinión, de lo que es la información, ¿no? Entonces, todo esto es inoperante, es ridículo, y estamos precisamente yendo a la Corte para poder comentarlo con los ministros. Yo creo que esto lo hicieron por desconocimiento, porque no saben cómo opera la radio y la televisión. Me quedo pensando en lo que está diciendo José Antonio. ¿Cómo hacer una diferencia entre una opinión, una información, entre la publicidad? Pero entonces, ¿cómo quieren censurarnos? Porque la palabra es, digamos así, clara y concisa, censurarnos a los medios para hacer esa diferencia, para estar marcándola. Cuando lo que estamos dando a conocer es lo que está diciendo él. Y en este caso, pongo muy concreto al presidente con sus mañaneras. El presidente en la mañana informa, el presidente en la mañana opina, el presidente en la mañana hace anuncios y hace publicidad.
¿A favor o en contra? ¿Cómo entonces, partiendo de lo que me están diciendo, voy a dividir la información? No sé cómo entonces tendría que hacer las notas. Es muy ridículo, Paco. Pues totalmente. Sí, O sea, imagínate porque el día de la rueda de prensa puse un audio de Antonio Esquinca, que es un conductor de comentarista y demás, de espectáculos y demás. Y pusimos el ejemplo, ¿no? Y entonces, pues él empezaba a hablar y sonaba una chicharra y esto es opinión. Y lo interrumpía, ¿no? Y bueno, entonces seguía hablando y otra chicharra y esto es información. Y luego otra chicharra y luego, esto es publicidad. Total, la verdad es que nos dimos cuenta que es ridículo, inoperante totalmente este formato que nos están imponiendo y por supuesto que atenta a la libertad de expresión. O sea, a mí me queda clarísimo. Y si a eso le sumamos que ahora lo que quieren es que un órgano del Estado, que por cierto, hoy por hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones termina este mes de febrero y se va a quedar nada más con 4 comisionados de 7 que debe de tener, pues cada vez su operación va a ser más difícil, no sabemos cómo vaya a suceder esto. Pero bueno, ese mismo órgano del Estado, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estaría supervisando a través de defensores de las audiencias, censores de opinión, para mí, ese es mi punto, estarían supervisando tu programa, Paco. Y si entonces fallas en algo, porque resulta que no estás haciendo bien las cosas de separar información de opinión de publicidad, o si dices algo que en este momento no tienes total y absolutamente comprobado, o si dices algo de alguien y alguien de la audiencia se queja, bueno, te pueden sancionar. Me surgen más preguntas todavía de lo que esa persona que me va a censurar, así como se dice, habría alguien que me estuviera viendo y que me estuviera censurando. ¿Qué credibilidad o qué experiencia tendría para poderme censurar a mí? Por ejemplo, que llevo 43 años en el medio. Yo no sé quién a quién me van a poner para que me censure, cuál sea la asignación. Ahora, eso por un lado. 2. Si se va a poner un censor a cada programa, no les van a alcanzar, porque ahorita estaríamos hablando de la radio, de la televisión, de las redes sociales, porque pues este noticiero pasa por Capital, por Efecto, por Índigo, por ¿cómo le van a hacer? Bueno, y cómo van a hacer también en la televisión o en la radio, y todos los programas y los canales que tienen 24 horas de información van a... No me lo explico, o sea, se me hace un absurdo total, pero más aún, ¿quién va a designar a esa persona que ya, obviamente, ya lo sabe? Pero para que me pueda verificar o estar checando a mí, con qué calidad, con qué capacidad, con qué experiencia, pues necesitaría, yo creo que debería tener más experiencia que yo, pienso en este momento. Te aclaro una cosa, Juan Francisco. Primero, estas resoluciones afectan nada más a la radio y televisión mexicana. No afectan a las redes públicas. No afectan a los sistemas de televisión y audio restringido. No afectan a los canales de streaming, a las OTTs, ni a los periódicos, por supuesto. Es exclusivamente contra la radio y televisión mexicana. Entonces, de entrada, no hay equilibrio. No. Pero además, te quiero decir algo, yo no quisiera que regularan a ningún medio, pero tampoco la radio y televisión mexicana, que ya de por sí tiene una sobreregulación de miedo, ¿no? Bueno, para empezar eso, que es importante que lo sepa la opinión pública. Y segundo, pues efectivamente, nosotros no vamos a poderlos nombrar, a los defensores de las audiencias, no, pues los va a avalar y los va a nombrar la autoridad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues sí son censores. O sea, son censores del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Es un organismo público el que los va a nombrar. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué condición moral nos van a poder censurar? Eso es lo que... No lo sabemos todavía porque eso correspondería al propio instituto instrumentarlo. Entonces,
¿qué va a pasar? Ahora, quizá no sea un sensor por programa, probablemente sea un sensor, porque fíjate, ya les digo hasta sensores, caray, pero pues es que son defensores de las audiencias, sería pues a lo mejor uno por estación de radio y de televisión. Digo, pero estamos hablando de más de 1,600 estaciones de radio y televisión en el país. ¿Cómo lo van a hacer? No tengo la menor idea. Y espero, por supuesto, no verlo. No podrían. Insisto, pero además la experiencia que deberían de tener, porque ellos mismos deberían estar preparados y capacitados para poder definir esto es noticia, esto es publicidad, esto es opinión, porque pues de eso nos nutrimos los noticieros. Yo doy noticias. La estrella de este programa informativo son las noticias. Pero aquí le damos la oportunidad a la gente, nuestros micrófonos están abiertos para que opinen. Y entonces yo le doy el espacio a la gente. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Pero además ahora, ¿y la audiencia qué? ¿El público qué? ¿Puede participar? ¿No puede participar? Entonces también se le va a censurar a ellos. Si ellos igual, si ellos hacen una denuncia o publicitan algo. Todo depende de la regulación que haga en su momento el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es algo que no sabemos, pero que no debemos de arriesgarnos, ¿no? Entonces, claro que estamos dando la batalla, claro que tenemos que defender, porque es un claro retroceso a la libertad de expresión, que durante más de 50 años, como lo dije en la rueda de prensa, durante más de 50 años hemos ganado. Y ahora, ¿qué queremos? ¿Otra vez irnos a la época de Echeverría y López Portillo? Digo, a mí una partecita me tocó porque nos hablaba Gobernación para jalarnos las orejas. Sí, claro. ¿Eso es lo que queremos ahora? ¿Otra vez tener censores de gobierno? Claro que no. Ahora, este tema, mi lucha, la lucha de la industria, no es contra el gobierno federal, ¿eh? Ojo, también que no se malentienda eso. En este momento es de 2 resoluciones de 2 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos tratando de platicar con los ministros para hacerles entender las graves consecuencias que podría tener la aplicación de estas resoluciones. Y afortunadamente ya nos están contestando, Juan Francisco. Qué bueno. Ya estamos haciendo reuniones, comenzamos en esta misma semana a hacer reuniones con los ministros para hacerles ver esto. También te quiero decir algo, y me dio mucho gusto hoy recibir la noticia. Nosotros presentamos una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya nos respondieron, ya la admitieron para análisis. Ahí estamos pidiendo medidas precautorias para que estas resoluciones no se ejecuten, sino que esperemos, por supuesto, primero, a ver qué dice el Pleno de la Corte, que entiendo en este mes de marzo, a mediados de marzo, va a tener una reunión para checar este asunto, analizarlo y votarlo. Y, por supuesto, en dado caso de que la votación sea de seguir con estas medidas censoras, pues nos iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el momento en el que estamos ahora y habrá que esperar. ¿Calculan algún tiempo? Pues todo depende de lo que decida el Pleno de la Corte. De ahí dependemos de hacer o no hacer o ver qué va a pasar. En tanto y como siempre seguimos dependiendo de nuestro auditorio porque es el mejor juez que podemos tener. Pero además, Juan Francisco, yo de veras es un atentado, es un insulto a las audiencias. O sea, con este criterio estamos pensando en que nuestras audiencias no pueden discernir. O sea, estamos hablando con audiencias ignorantes. Y además, te quiero decir una cosa, las audiencias continúan con sus derechos. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad de medios de comunicación. No nada más radio y televisión. Me refiero a todos los medios de comunicación que existen en el país. Y ellos pueden elegir entre ver a Juan Francisco o ver a López Dóriga o escuchar a Solórzano. Sí, claro. Ellos tienen la opción de elegir a quién van a escuchar y a quién van a ver y a quién van a leer. Entonces, a ver, los derechos de las audiencias están intocables. Estas resoluciones que pretenden tutelar los derechos de las audiencias no tienen razón.
Ese es nuestro tema, Juan Francisco. Y así debería de ser, respetar el derecho de la audiencia. En ellos deberían de estar pensando principalmente y no en ponerle un censor a los programas. Y tenemos también el derecho de réplica, por supuesto, que está vigente. Siempre estado. Nosotros como medios tenemos la obligación de si damos una noticia a una persona y se siente afectada, puede venir a aclarárnoslo. En los periódicos también el derecho de réplica sigue intocado. Entonces, no entiendo el querer quitar o limitar el derecho a la libertad de expresión por una presunta defensa de los derechos de las audiencias. No lo entiendo y espero que la Corte también lo reflexione. José Antonio, pues muchas gracias por haber estado aquí, por habernos explicado, por habernos alertado y sobre todo para decirle a la audiencia que sus derechos en este momento están intocables y tienen todo el derecho del mundo de seguir ejerciendo su derecho de poder escuchar a quien quieran escuchar y a la hora que quieran escucharlos. Así es. ¿No? Y agradecer la presencia, todo este detalle y la invitación para que en cuanto se tenga algo, podré explicárselo al auditorio, que son los que merecen todo nuestro respeto y que sepan qué es lo que está ocurriendo, porque también ellos tienen todo el derecho de opinar y de participar, creo yo, en estas decisiones. Porque, pues, gracias a ellos nos mantenemos. Así es. Así de sencillo. Por leernos, por escucharnos, por vernos, pues es como nos mantenemos. Y entonces alguien está intentando meter una censura y ¿qué es lo que quieren? ¿Pretender dirigir hacia otro lado? No. Hay más dudas que respuestas, digo, ¿no? Por eso era importante decir, sí, claro. En la época de Echeverría y de López Portillo, sí, claro. La radio y la televisión se manejaban desde Los Pinos. Sí, y lo vivimos, muchos lo vivimos. Así es. Y tuvimos que ajustarnos a eso, desgraciadamente. Pero los tiempos cambian y ya estamos en otro, ya los tiempos son otros. Ya tenemos otras libertades, otras maneras, pero sobre todo el auditorio es el que merece el máximo respeto y creo que en ese no están pensando. Así es. Creo que se les olvidó el principal motivo de que existan los medios de comunicación, que es el auditorio. Y los están queriendo, justo como estás diciendo, que ellos no piensan o que ellos no tienen capacidad de decisión o los están viendo como qué. Bueno, el presidente lo dijo, el pueblo es sabio, ¿no? Pues eso lo dice. Pareciera que estas resoluciones no las hacen ver así. ¿No? Y el mismo presidente utiliza los medios para enviar sus mensajes. Que el presidente también se vería afectado con este tipo de censura, ¿eh? Lo que le comentaba, Antonio, hace rato, el presidente en las mañanas informa, el presidente da anuncios, o sea, ¿cómo divido entonces lo que dice el presidente? A ver, en la mañanera el presidente informó esto, en la mañanera promocionó esto, o sea... El presidente en sus transmisiones entrelaza opinión con información, como lo hacemos todos los comunicadores. Y publicidad también, buena y mala. Así es. ¿No? Porque a veces se la pasa dándole duro a los medios y lo único que hace es hacerles publicidad. No, porque a lo mejor, yo no había visto lo que dice el periódico, voy a leerlo, les está haciendo una publicidad, de una u otra manera, pero esa es publicidad. Claro. Y de anuncios y de información. Entonces, ¿cómo divido, te insisto, al presidente? Las mismas conferencias de prensa de cualquier funcionario. O, como ya se acostumbra ahora, los funcionarios envían sus mensajes para que nosotros los retomemos a través de redes, y entonces ya se van a los distintos medios de comunicación. ¿Cómo le hacemos para cortarlos? Es ridículo. Exactamente. No le entiendo. O sea, de por sí ya tenemos mucho trabajo y tenemos una obligación con el auditorio, ¿no? Y trabajamos sobre todo con lo que mencionaste, con la ética que tenemos todos y la ética que tiene el medio. Entonces se quiere borrar de un plumazo todo eso para decirte, todo esto queda fuera y ahora lo vas a hacer así. No lo entiendo. Y yo creo que tampoco el auditorio lo va a entender. Pues, ¿y ahora qué voy a ver o qué voy a escuchar? Así es, Juan Francisco, lo explicas exactamente como pudiera llegar a ser. Pues sí, y ojalá el auditorio, escucharan al auditorio, eso sería lo más importante, que los ministros escucharan a la gente, porque pues ellos sí, a veces saben hasta más que nosotros. Nos debemos a las audiencias. Por supuesto.
Por supuesto, si no, no estaríamos aquí, ninguno. Así es. ¿No? Entonces, el compromiso, José Antonio, es que nos esté informando, sobre todo informarle, insisto, al auditorio para decir cómo van las cosas, y ojalá esto pues, se termine echando para atrás, ¿no? Esperemos que así sea, Juan Francisco, sí, y me tienes todos, a tus órdenes, ¿no? por supuesto. Al contrario, pues estaremos pendientes y nos seguiremos saludando. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. No, muchas gracias. Es José Antonio García Herrera, es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y de la Televisión. Es la 1:51 p.m. en la capital de la República.